Saludos, queridos amigos. Qué bueno que están con nosotros nuevamente para estudiar un capítulo más de Evento de los Últimos Días bajo el tema El estilo de vida del remanente. Debido a su extensión, hemos dividido este capítulo en dos partes, así que vamos a tener hoy la primera parte y después, subsecuentemente, tendremos la segunda parte. Me llama la atención que para muchos cristianos, una vez que han aceptado a Jesús como Salvador personal, el estilo de vida, la forma en que viven, la forma en que se visten, los hábitos en el comer y demás, nada tiene que ver con la vida cristiana. Y siguen viviendo tal como vivieron antes. O sea, no se nota ninguna transformación. Realmente esto no se ajusta mucho con lo que Pablo dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, cuando menciona que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y tampoco se ajusta con lo que dice Romanos sobre el efecto del bautismo. De la manera que somos sepultados con Cristo juntamente para muerte en el bautismo, de la manera que Cristo resucitó, también nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús. O sea, la vida cristiana no es cuestión de modificar algunas áreas, algunas cosas. No, la vida cristiana genuina es una transformación de la naturaleza. Así que aquellos que pretenden hacer ciertos cambios cosméticos, nada más, cuando aceptan a Jesús como Salvador personal, viviendo como vivían antes, o algunas veces hasta peor de lo que vivían antes, realmente no han experimentado un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es morir al pecado, morir al viejo hombre, para resucitar en una nueva vida en Cristo Jesús. Y de eso precisamente pues vamos a tratar en el tema que tenemos para hoy como estudio, el estilo de vida del remanente y en la primera parte de hoy. Así que comenzamos con un pasaje bien conocido, es un principio básico de la vida cristiana. En 1 Corintios capítulo 10, verso 31, Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Básicamente, aquí está la esencia de la vida cristiana. En esta declaración enfática, Pablo establece un principio que es indiscutible. Todo lo que nosotros hacemos, no importa cuántas cosas ni cuáles cosas sean, deben ser hechas para la gloria de Dios. Así que uno de los primeros principios que establece la conversión es que el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Salvador personal y somos bautizados, todo principio de nuestra vida, todo acto, mejor dicho, de nuestra vida, toda actitud que asumimos, nuestros hábitos y demás, deben estar modificados por este principio. Todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Y uno de los elementos, uno de los puntos básicos de una transformación total es que desde el momento en que somos reiniciados a una nueva vida, somos iniciados en una nueva vida en Cristo, debe haber cambios también en el espíritu de servicio que nosotros tenemos. Elena White nos dice que largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Esto no es un hábito que teníamos antes de conocer a Cristo. No acostumbramos a trabajar por nadie. Es más, nos preocupamos solamente por nuestros propios intereses. Pero una vez que ya hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu de Cristo se posesiona en nosotros y de aquí en adelante ya nuestro mayor objetivo es servir al Señor en todas aquellas áreas en que podamos ministrar para beneficio de otros. Dice más, cuando los miembros de la Iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos ministeriosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria. El egoísmo forma parte de la vida del hombre de pecado. Eso es algo que a lo largo de nuestra vida podemos entender porque siempre nos preocupamos de nuestras propias necesidades, de atender nuestros propios problemas, de alimentar nuestro egoísmo. Pero una vez que Cristo toma posesión del corazón del hombre, hay una transformación total.
De ahí en adelante, nuestra preocupación es servir al Señor en aquellas áreas en que podamos ser de bendición para los demás. Y el espíritu de servicio debe formar parte de esas características que como miembros del remanente debemos tener para prepararnos nosotros mismos y preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. El Señor dijo ahí en Lucas 19:31, negociad entre tanto que vengo, lo cual quiere decir que debemos estar trabajando en favor de otros en los negocios del Señor mientras esperamos su segunda venida. En la página 77 de Eventos de los Últimos Días, la sierva de Dios nos dice que Cristo quisiera que cada uno se educase a sí mismo para reflexionar con calma en cuanto a su segunda aparición. Todos han de investigar la palabra de Dios diariamente, pero sin descuidar los deberes presentes. Esto es una rutina que debemos nosotros implementar en nuestra vida hasta que se convierta en un hábito. Debemos tener en cuenta que la vida cristiana es una vida de hábitos, pero hábitos que son incorporados, que no teníamos antes de conocer a Jesús. No nacen espontáneamente. Tenemos la ayuda y el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Pero cada día nosotros debemos ponernos una serie de prácticas saludables que se deben convertir en hábitos, tales como el estudio de la Biblia, la oración, el trabajar por los demás, el servir en aquellas áreas que el Señor nos llama a servir. Todas estas cosas son importantes para que se conviertan en hábitos, incluyendo el abandonar aquellas cosas que mientras fuimos del mundo practicamos como cosas que normalmente todos hacen. Pero una vez que aceptamos a Jesús y conocimos la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que estas cosas son perniciosas para nuestra salud y demás, tales como veremos aquí en adelante. Así que una de las cosas importantes como miembros del remanente es que para cada uno de nosotros, cada día debiera ser el último, o debiéramos vivir como si cada día fuese el último en la tierra. Leemos de la inspiración que cada mañana debemos consagrarnos a Dios con nuestros hijos. Dice, no contéis con los meses ni los años, no os pertenecen. Yo diría que ni siquiera un segundo. No podemos negociar con Dios por un segundo, porque el segundo es un tiempo que es en el futuro y eso pertenece solamente a Dios, decir que va a ser con nuestra vida. Dice, solo el día presente es vuestro. Durante sus horas, trabajad por el Maestro, como si fuese vuestro último día en la tierra. Presentad todos vuestros planes a Dios, a fin de que Él os ayude a ejecutarlos o abandonarlos según lo indique su providencia. Nuestra preocupación debe ser vivir un día a la vez. Y que ese día que vamos a vivir sea para glorificar el nombre de Dios, porque no sabemos si mañana va a llegar. Como dice el canto, mañana tal vez no vendrá. Por lo tanto, cada día en la mañana debemos consagrarnos a Dios, como dice otra declaración, conságrate a Dios cada mañana, haz esto de tu primer trabajo. Y juntamente con nuestra consagración a Dios debemos incluir a nuestros hijos, a nuestras esposas, nuestra familia, para que de esa forma, al ser presentada nuestra familia ante el altar de Dios y podamos solicitar su beneplácito y su bendición, podamos ese día avanzar con la seguridad de que los ángeles del Señor estarán con nosotros a lo largo del camino y que la bendición de Dios nos ha de cubrir a todos. Eso debe formar parte de nuestros hábitos diarios como remanente del Señor. Y es lamentable ver cómo muchos cristianos han abandonado esta práctica. Y hoy en día pues no se tiene el culto de familia en el hogar, no se dedica tiempo para estudiar la Biblia, no se dedica tiempo para tener aunque sea unos minutos de oración con la familia, al comenzar el día, al terminar el día. Y debemos hacer un alto, recapacitar en nuestra actitud, porque vivimos en un tiempo peligroso donde hay muchas tendencias, donde hay muchos peligros por todas partes, y solamente un espíritu de oración puede hacer la diferencia de si estamos o no protegidos por el ángel del Señor. Recordemos lo que dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que todas las demás bendiciones vienen allí en el Salmo 91, pero lo primero que tenemos que hacer es habitar el abrigo del Altísimo, ponernos bajo el resguardo y bajo la protección de Dios mediante un espíritu de comunión diaria. Y entre estas cosas también
entra a formar parte la debida observancia del sábado. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 20 lo dice: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La gran pregunta es, ¿cómo podemos nosotros santificar los sábados? Indudablemente tenemos que ir al Edén. Cuando encontramos allá en el capítulo 2 del Génesis, lo que Dios hizo una vez que concluyó la creación de este mundo de 6 días, dice que terminó el día séptimo su obra de creación y Dios reposó el día séptimo, Dios lo bendijo y Dios lo santificó. O sea que hubo 3 actos allí incluidos que hicieron del sábado un día totalmente diferente. Así que parte de eso tiene que ver también con nuestra actitud con relación al sábado. También nosotros, al igual que Dios reposó de sus obras, nosotros debemos reposar también durante las horas sagradas del sábado de todas las actividades seculares que en la semana nosotros hacemos. Y de esta forma el sábado se convertirá en una bendición para nosotros cuando no solamente lo reposamos, sino que lo bendecimos con nuestra actitud de adoración a Dios en el sábado y también lo santificamos, o sea, lo separamos para un uso totalmente sagrado. Elena White nos dice que durante toda la semana hemos de recordar el sábado. No es cuestión de que cuando llegó el viernes a correr entonces para prepararnos para el sábado. No, durante toda la semana debe ser una actividad en el hogar, recordar el sábado y hacer preparativos para observarlo de acuerdo con el mandamiento. O sea, ya a partir del domingo, la familia debe irse preparando para que el próximo sábado sea un sábado de delicias, un sábado de bendición. Ella dice, no hemos de observar el sábado meramente como asunto legal. O tenemos que observar el sábado porque la ley lo dice. No, hemos de comprender su relación espiritual con todas las transacciones de la vida. Cuando el sábado se recuerda de esta manera, no se permitirá que lo temporal se inmiscuya en lo espiritual. No debiera dejarse para el sábado ningún deber que corresponde a los 6 días de trabajo. Hay una laxitud en este punto que alarma, que realmente nos hace pensar de que la iglesia está en la necesidad de hacer una reforma en el día de reposo, como dice en Isaías 58. Es hora ya de que nos convirtamos en reparadores de portillos, en restauradores de calzada, para evitar y que comencemos a restaurar el sábado, hacer una reforma en el día de reposo, no solamente en la iglesia, porque a veces pensamos que la reforma en la observancia del sábado tiene que ser en repercusión con la iglesia local en la cual somos miembros. No, la reforma debe comenzar en el hogar. La reforma debe comenzar conmigo mismo, en primer lugar, y de ahí en adelante, pues llevarlo a la familia, de tal forma que la iglesia sea impactada con esa reforma. Por lo tanto, este es uno de los asuntos serios que debemos tener en cuenta en cuanto al estilo de vida del remanente. Realizar una verdadera reforma que convierta al sábado en el día designado por Dios como un día santo, para que ese día sea realmente un día de delicia para la familia y un día de adoración y de veneración al único y verdadero Dios. Uno de los puntos importantes también y que hoy en día muchos están teniendo problemas con él y lo han puesto en tela de juicio, es la fidelidad en la mayordomía. Me refiero mayormente a lo que se refiere, valga la redundancia, a los diezmos y ofrendas. Malaquías capítulo 3, versículo 10 nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Déjeme decirle que desde el pasaje aquel donde Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec y a lo largo de las escrituras, no solamente este pasaje de Malaquías 3, sino también en muchos textos de la Biblia, encontramos que el diezmo forma parte del plan de Dios para el mantenimiento y el sostenimiento del ministerio evangélico en la iglesia. En aquel entonces era el sostenimiento del ministerio de los levitas, que se dedicaban totalmente al servicio del santuario, ministraban en el santuario, y que son, por extensión, prototipo de lo que es hoy en día el ministerio evangélico. Pablo declaró que los que
predican el evangelio deben vivir del evangelio. De manera que el plan de Dios creado para el sostenimiento de la obra y la predicación del evangelio es precisamente los diezmos que son entregados fielmente a la tesorería de la iglesia para que de esta forma haya un ministerio que sea un ministerio de tiempo completo con un sueldo equitativo para que este ministerio se dedique totalmente a la predicación del evangelio también y para el sostenimiento de la obra de Dios en el mundo. Pero muchos están teniendo, repito, problemas con este asunto, ¿no? Y están levantándose en contra del plan que Dios creó y que su objetivo fundamental es combatir el egoísmo innato que hay en el corazón. Aún en el Edén podemos ver en el árbol que Dios separó para sí, o sea, el árbol de la ciencia, el conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, un trasluz, un trasfondo del plan de los diezmos. O sea, Dios creó todas las cosas, le entregó al hombre un 9% de todas las cosas, o vamos a decirlo mejor, un 90% de todas las cosas, y se dedicó para él solamente 1%. O sea, de 10 partes, le dio 9 al hombre, pero una de esas partes era para Dios y él debía respetarla. O sea que este principio lo encontramos en el Edén y lo encontramos a lo largo también de la Biblia. Por eso, Elena White nos dice que el diezmo es sagrado y es reservado por Dios para él mismo. Debe traérselo a su tesorería a fin de ser usado para sostener a los obreros evangélicos en su trabajo. También dice ella que se nos ha puesto a prueba en este mundo a fin de determinar nuestra actitud para la vida futura. No podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas. Importante este punto, queridos hermanos, porque evidentemente el diablo está cada vez más probándonos en ese aspecto, está bombardeando esta área tan importante de la vida cristiana que es la mayordomía. Y aunque estamos refiriéndonos aquí mayormente a lo que se refiere al diezmo y a las ofrendas, porque es lo que se está notando más, eso incluye otras tantas cosas, otras tantas áreas de la vida cristiana que tienen que ver con la mayordomía, como por ejemplo el uso del tiempo y sobre todo lo que tiene que ver con el tiempo sagrado que pertenece a Dios, no solamente en cuanto a relación al sábado, sino el tiempo diario que debemos dedicar a nuestro Dios. Parte de las características del remanente y el estilo de vida remanente es lo que tiene también que ver con la obra médico-misionera. Es importante que como adventistas que somos y miembros del remanente del Señor, tengamos en cuenta que parte de la obra que Dios ha dado a su pueblo es atender las necesidades físicas que tienen aquellos que sufren por diferentes enfermedades. Evidentemente no todos hemos sido llamados a ser médicos ni enfermeros, pero sí también Dios nos da a nosotros la oportunidad de poder prepararnos a nosotros mismos, conociendo los elementos naturales que son importantes para el sostenimiento de nuestra salud y para ayudar a otros, y también orar por aquellas personas que están enfermas. Elena White nos dice que cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Y nos dice ahí, concluyendo esta declaración, deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. Por eso es importante estar al tanto y en contacto con conocimientos sobre cómo ayudar a los demás en sus enfermedades, en sus problemas,
eh, especialmente informándonos de aquellos elementos naturales que Dios ha puesto en la naturaleza y que sirven para que podamos combatir enfermedades, epidemias y otros tantos males que sufre la humanidad. De esta forma podemos hacer una obra más eficiente. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús no solamente predicaba o enseñaba, sino que también sanaba a los enfermos. Quizás tú pudieras decir, bueno, pero Jesús tenía el poder para hacerlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que él dijo que cuando dio la comisión a sus discípulos, que también nosotros haríamos las mismas obras que él haría y mucho mayores. De manera tal que cuando fuéramos a predicar a diferentes lugares, también oraríamos por los enfermos, pondríamos las manos sobre ellos y los enfermos serían sanados. Dios ha concedido este ministerio de sanidad a la iglesia y sin pretensiones de querer ser nosotros quizás superiores, sí podemos decir que tenemos un conocimiento a través de la Biblia y a través de los espíritus del espíritu de profecía. Tenemos un material inagotable, un material inigualable, invaluable, que podemos usar sólidamente para que aquellos que están sufriendo de diferentes enfermedades puedan recibir bendición. Por eso es importante tener en cuenta que la salud forma parte de lo que Pablo dice al principio en 1 Corintios 10, versículo 31. Todo lo que nosotros hagamos, sea comer o beber, debemos hacerlo para la gloria de Dios, porque con ello no solamente contribuimos a nuestro bienestar, a nuestra salud física o mental, sino más bien a glorificar el nombre de Dios. Por eso veamos aquí esta parte, ¿no? El pueblo de Dios y la salud. Ella dice que debemos presentar, y escuchen bien esto, porque yo sé que esto es un punto donde muchos tienen problemas, hasta ahí en las redes sociales, aquí en Facebook, veo muchos que ponen mensajes sobre el té y que toman té y toman café y todas esas cosas, hasta vino inclusive, alcoholizado, y realmente esto desagrada a Dios y deshonra a Dios. Dice ella que debemos presentar el té, el café, el tabaco y el alcohol como complacencias pecaminosas. No importa que tú digas ahora que el tomarse una copita de vino después de las comidas, eso estimula la digestión. Todo eso es pura superchería satánica. Esos son cuentos del mundo que realmente no edifican y son cosas que atentan contra la salud y te van a convertir en una víctima más de hábitos que son satánicos. Por eso todas estas cosas, tanto el beber el té como el café, incluyendo el tabaco, el uso del tabaco y el alcohol, son complacencias pecaminosas. Son pecados. De que si tú piensas que tomar café no es pecado, mira, ahí lo dice. Es pecado, ¿por qué? Porque todo lo que atenta contra tu salud y que se convierte en un elemento para disminuir los años de vida que vas a vivir, porque esto va a repercutir de tal manera que vas a ir perdiendo días de vida, porque vas a estar poniendo en peligro tu salud. También, en esa forma, estás desobedeciendo lo que es el sexto mandamiento. No matarás. Así que evidentemente todas estas cosas van en contra de los principios de la palabra de Dios. Dice, no podemos colocar, quiero que pongan en balanza esto, no podemos colocar en el mismo plano la carne, los huevos, la mantequilla, el queso y alimentos semejantes que se sirven sobre la masa. No está diciendo ella que necesariamente estos alimentos son buenos. Vamos a ver que eventualmente esto se va a convertir en pernicioso para la salud. Pero lo que está queriendo decir sencillamente que estos alimentos no deben ser colocados en la categoría de complacencias pecaminosas como los que ella mencionó anteriormente. Así que no están al mismo nivel. Dice, estas cosas no deben destacarse como si fueran lo principal de nuestra obra. Con todo, tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos o tratamos de enseñar a los demás sobre el régimen pro salud, esto no forma parte de lo que es vital en nuestra obra. Es una ayuda, es una adición que se hace para que el cristiano pueda vivir en este mundo saludable, de una forma saludable. Dios desea que todos seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, pero nosotros debemos procurar también por nosotros mismos gozar de buena salud.
Pero entre estas cosas hay cosas que podemos usar que no se convierten en sí, en pecado en sí, mientras que hay otras cosas que si las usamos, sí se convierten en pecado. Eso es lo que ella está queriendo decir. Dice, las cosas antes mencionadas, el té, el café, el tabaco, la cerveza, el vino y todas las bebidas alcohólicas no deben tomarse ni moderadamente, sino que deben ser descartadas. ¿Por qué razón? Ya yo lo dijo, porque son pecaminosos y van a hacer daño en tu salud, aunque digas que no, aunque digas que el médico te dijo, mira, la ciencia, la ciencia mundana es también una ciencia que está desinformada de principios vitales que son los que forman parte o deben formar parte del remanente, de los hábitos de vida del remanente. Ellos pueden aconsejarte cualquier cosa, pero el mundo, la ciencia del mundo hoy aconseja muchas cosas que se sabían mucho tiempo antes que eran en contra de la salud y sin embargo hoy en día te lo están recomendando como son buenas para la salud. Tienes que tomar una decisión o sencillamente haces caso a lo que la ciencia te dice, ahí está Satanás detrás en el árbol diciéndote, toma esto, come esto, que esto te va a hacer bien, o vas a hacer caso a lo que Dios te dice, no comas de él porque el día que comas de él vas a morir. Así que esto es importante en cuanto a los hábitos de vida cristiana. Por esa razón, la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 605. No aparece ahí la cita, pero te la digo para que lo sepas. ¿Cuáles son los verdaderos remedios de la salud? El Ministerio de Curación, en la página 89, nos dice, Elena White, que hay 8 elementos fundamentales que son los verdaderos remedios para la salud y que debemos usar. El primero de ellos es el aire puro. Así que digamos, debemos dedicar tiempo para respirar aire puro en lugares que no estén contaminados. El sol. Es importante que diariamente podamos tomar a lo menos media hora en las horas adecuadas de baños de sol para absorber la vitamina D que es tan importante para el metabolismo. La abstinencia de todo aquello que es malo. El descanso. O sea, es bueno trabajar, pero recordemos, 6 días trabajarás y harás toda, pero el séptimo día es día de reposo. O sea que Dios estableció aquí un equilibrio entre trabajo y descanso para que podamos gozar de salud. El ejercicio, o sea, hay que dedicar tiempo al ejercicio diario. No tiene que ver nada con la rutina del trabajo. Tenemos que dedicar tiempo a hacer ejercicios moderados. Uno de los mejores ejercicios es caminar al aire libre. Ahí estás cumpliendo 2 de los objetivos de los remedios de salud. Tomar aire puro y caminar al aire libre son ejercicios muy buenos. Número 6, un régimen alimenticio conveniente. Cuando se habla de conveniente, hay que tener en cuenta no solamente todo lo que es bueno, sino también lo que nos viene bien a nosotros, porque quizás hay alimentos que son buenos en sí, pero realmente quizás nosotros tengamos algún tipo de propensión en contra de esos alimentos. Así que debemos buscar un régimen alimenticio que sea adecuado a lo que podemos absorber nosotros y que sea balanceado, de tal manera que nos nutra balanceadamente nuestro organismo. El agua, se deben beber a lo menos 8 vasos de agua diarios para mantener el equilibrio en el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene un 70% de agua. Por eso es tan importante tomar agua diariamente. Y yo tengo un ejercicio diario. Es un hábito que ya me hice que todas las mañanas, sin faltar, lo primero que hago es tomarme un vaso de agua bien grande de 12 onzas en ayunas. Y realmente eso ha sido una bendición para mí. Así que aconsejo esto para que puedas ponerlo también como parte de tus hábitos diarios. Y número 8, la confianza en el poder divino. Estos son los 8 elementos, los verdaderos remedios de la salud y no cuestan nada. No tienes que ir a un médico para pagar por ellos. Lo único que tenemos que hacer es ponerlos en práctica y ejercitarlos en nuestra vida. Un llamado que se nos hace, incluyendo también quizás en estos elementos, es volver a la dieta original.
Génesis capítulo 1, versículo 29 nos dice que Dios dijo: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Hoy en día hay un gran movimiento en pro del vegetarianismo, del uso de lo que es natural, y nada tiene que ver con cristianismo. O sea, la medicina holística, los que practican la religión de la nueva era y otros tantos, los budistas, acostumbran a utilizar el vegetarianismo como parte de sus prácticas religiosas. Pero Dios dio la dieta en el Edén no como un asunto religioso, sino para que podamos tener y gozar de una buena salud. Por lo tanto, hoy en día se está notando cada vez más, y lo vemos en las noticias constantemente, como muchas veces tienen que sacar del mercado carne que están contaminadas con bacterias, y todo esto nos está mostrando a las claras de que ya la carne no es segura para alimentarnos con ella. Por lo tanto, debiéramos ir distanciando un poco el uso de la carne. Aquellos que comen carne, eh, irla distanciando hasta que llegue el momento que puedan ir incorporando, a la vez que van distanciando, ir incorporando alimentos sanos de origen vegetal, y que puedan de esa forma sustituir lo que la carne hace. Una de las cosas que la carne incorpora al organismo y que no se encuentra en lo que es la dieta vegetal es la vitamina B12. Pero usted puede tomar un suplemento. Usted puede tomar un suplemento que incorpore también en la dieta, y de esa forma obtenga la vitamina B12 que no obtiene del alimento vegetal. Así que todo esto es importante tenerlo en cuenta, porque evidentemente estamos viviendo en tiempos en que ya la ingestión de carne no es segura y está trayendo muchas enfermedades. Leemos lo que dice la sierva de Dios. Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. Tú puedes decir, bueno, pero es que hoy en día los pesticidas, y eso es cierto. Por eso es bueno también tener ahí, los que puedan tenerlo en su casa y demás, si tienen un patio detrás que puedan cultivar en forma orgánica, eso es bueno. En el próximo estudio vamos a estar tratando también sobre otros elementos que tienen que ver con el estilo de vida, y nos van a ayudar a cómo podemos nosotros implementar ciertas cosas que nos ayuden a sustituir la dieta. Pero esto también es una de las cosas que estamos viendo, ¿no? Hoy en día los alimentos vegetales inclusive hasta son más caros cuando se trata de alimentos orgánicos. Así que yo entiendo que esto puede ser un problema para muchos, por lo tanto no debe convertirse en un dogma, pero sí debemos tratar de irnos acercando lo más que podamos al plan de Dios. Ella dice que el consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esta dirección. Hay lugares, hay países donde comer carne prácticamente es un lujo, donde la gente no tiene acceso ni económicamente ni de ninguna otra forma a comer carne animal, especialmente las carnes rojas. Así que para ellos tal vez es una bendición. Pero bueno, teniendo en cuenta de que esto puede ocurrir en algún lugar, en Estados Unidos, por ejemplo, si hay acceso indudablemente extraordinario a todo tipo de carnes, pero también hay acceso a una dieta vegetariana increíble, hay abundancia en este país todavía, y debemos pues entonces nosotros aprovechar esta bendición que tenemos y tratar de irnos alejando más de la carne, para que de esta forma podamos tener una dieta que sea beneficiosa para nuestra salud. Debieran verse mayores reformas, dice, entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían, despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual.
Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. No está queriendo decir aquí la sierva de Dios en ningún motivo que porque tú comas carne te vas a apartar del mensaje y te vas a ir. No, ellos lo que están diciendo que muchos de los que todavía están medio convertidos, no han aceptado en toda su totalidad las bendiciones del régimen pro salud, van a abandonar el pueblo de Dios, pero no lo abandonan porque coma carne, sino por el efecto que la carne puede ocasionar en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque dice que ahí arriesga la salud física, la mental y también la espiritual. Y yo creo mayormente que se está refiriendo a aquellos que comen desmedidamente. O sea, que su dieta está basada prácticamente en carne. Hay personas que no pueden comer si no tienen un pedazo de carne en la mesa diariamente. Y a veces algunos abusan hasta el punto que tienen que desayunar con carne, tienen que comer, almorzar con carne, tienen que comer con carne también. Los conozco. De manera que esto trae problemas a la salud y trae problemas también a la salud espiritual. Así que estas son cosas que deben indudablemente tenerse en cuenta. Y finalmente, creo que una de las cosas muy importantes que ella nos presenta aquí en este capítulo es la necesidad de dedicar tiempo a ayunar y orar. Ella dice que ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino en la de su dirigente. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Quizás no se requiera una abstinencia completa de alimentos, pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. O sea, el ayuno no tiene que ser abstinencia total de comida ni de agua, ¿no? Porque esto puede crear un desbalance en el cuerpo también. Puede haber un bajón de azúcar y eso puede crear problemas sustanciales para la salud. Pero sí creo que podemos seguir la dieta de Daniel. Daniel lo que hizo fue que durante un cierto número de días no comió ningún manjar delicado, pero Daniel usaba frutas, usaba alimentos que eran sanos y que eran de fácil digestión. Y ese es el tipo de ayuno que también Elena White recomienda. No es necesario abstenernos completamente. Si usted puede hacerlo y quiere hacerlo y se siente bien haciéndolo, pues hágalo. Pero aquellos que no pueden hacerlo no se sientan mal porque no puedan tener este tipo de ayuno que es drástico y es absoluto. No, pueden hacer el ayuno de Daniel y de esta forma pueden mantener un espíritu de oración y de comunión con Dios sin necesidad de afectar su salud. Ella dice también que el verdadero ayuno que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso apropiado de alimentos saludables sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos sobre lo que comerán y beberán como alimento temporal y mucho más en cuanto al alimento del cielo que dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. Está en el evento de los últimos días en la página 84. Y de esta forma, pues, vemos cómo los hábitos de la salud, los hábitos de la vida cristiana que tienen relación con nuestro testimonio, con el servir a los demás, con el estudio de la Biblia, con la oración, con cuidar nuestro cuerpo, teniendo en cuenta los 8 remedios para la salud, la fidelidad en los principios de la mayordomía y todas estas cosas forman parte de los hábitos de vida del remanente, del estilo de vida que como miembros del pueblo remanente debemos todos tener. En el próximo estudio vamos a tratar la segunda parte de este estilo de vida del remanente, así que esperamos que estén con nosotros y oramos para que el Señor pueda conducir a su pueblo en este tiempo de tantos peligros, este tiempo de tantas ideas que se han mezclado dentro de nuestra iglesia y que podamos volver al plan original de Dios a través de su palabra y de esa forma el Señor pueda levantar un pueblo que honre y glorifique su nombre en un tiempo en que esperamos Cristo aparezca muy pronto en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en mi deseo y oración.